Estar el día de hoy en este bello hogar para compartir la palabra. Ha sido para mí siempre un privilegio poder viajar a Chile y visitarles, compartir con ustedes de norte a sur diferentes iglesias, diferentes ministerios. Y bueno, hoy cerrando nuestro último día en Santiago. Ya después no tenemos otro día, ya hoy es nuestro último día, así que para mí un privilegio compartir con ustedes, una bendición que podamos tener esta comunión y agradecer a Dios porque podemos estar de pie todavía, podemos tener salud, podemos tener vigor, podemos tener inteligencia, sabiduría y sobre todas las cosas, pues mucho agradecimiento en nuestro corazón para con Dios por lo que Él ha hecho, que han sido muchas cosas en nuestro país, en este país. Ha sido una bendición ver cómo vamos avanzando paso a paso, al ritmo y al tiempo que Dios nos va marcando. Y que su plan se sigue cumpliendo a tiempo y forma como Él quiere. Y en eso uno puede descansar tranquilo de saber que la voluntad de Dios se cumple cuando nosotros nos rendimos a Él. El día de ayer o antier estábamos en Ancud y bello, dicho sea de paso, el sur chileno, verde, lagos, volcanes, mar. Bueno, un privilegio poder estar en el sur del país y ha sido muy hermoso. Pero nos surgió una, ¿cómo se llama? Inconveniencia, para algunos podría ser. Decir, ay, qué inconveniente el tema de que no podíamos regresar a Santiago porque los pasajes no cuadraban con nuestro tiempo. Nosotros teníamos una agenda programada para estar aquí hoy, pero se nos ocurrió adelantarnos y viajar para estar desde ayer sábado, todo el día sábado. Pero a Dios no tenía eso en su plan. Él tenía otro plan. Entonces en eso que estábamos buscando los pasajes, hablando con el pastor Jorge, me dice, ¿qué hacemos? Dije, mire, lo que Dios quiera. Yo estoy rendido al plan del Señor. No vale la pena preocuparse, desesperarse, incomodar. No tiene ningún sentido. Si el plan de Dios nos marca ese camino, es imposible luchar. Por mucho que nosotros hubiéramos querido viajar ese día a esa hora, no podíamos hacer nada. No había manera. ¿Qué vemos en ese tipo de situaciones? Más que una sola cosa: la soberanía de Dios sobre quienes buscan que la soberanía se cumpla. Porque si neciamos que podíamos hacerlo, también la palabra correcta que la usan mucho en Chile es, si porfiamos con Dios, en realidad estamos entrando en una rebelión para con lo eterno, con lo divino, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser el rebelarnos ante los planes que Dios ya estableció. Finalmente, ¿qué pasó? Llegamos en el tiempo que Dios quería, en el momento que Dios quería, para lo que Dios ya tenía planeado. Nada se salió de orden, porque en el plan de Dios estaba hecho así. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor en base a eso. La soberanía de Dios en nuestros llamados, en nuestros ministerios. Yo creo que es muy importante entender el plan, no como siempre tratamos de entenderlo, desde una perspectiva lógica, razonable, científica, metódica, porque Dios, por lo menos en mi vida, no sé si en otros pasará igual, pero por lo menos en mi vida ha sido una montaña rusa de cosas que no las podría explicar
no tiene ningún sentido lógico, humano, no hay sentido en nada de lo que yo pudiera planear. Si en mis manos estuviera hacerlo, me saldría mal. Pero toda mi vida, hasta el día de hoy, he visto cómo la mano de Dios se dedica a marcar y trazarme un camino. Y cuánto yo estoy dispuesto a seguir en Él o a hacer mi voluntad. Porque tenemos esas opciones. Siempre. Sin embargo, cuando he hecho lo contrario a la voluntad de Dios, generalmente me ha ido muy mal. Extremadamente mal. Difícil. Y inmediatamente se corrige el camino, nos arrepentimos, pedimos perdón y le decimos: Señor, haz como tú quieras. Inmediatamente todo va como si el barco no tuviese olas en el mar, recto, sin contratiempos, pero apenas hay un poco de resistencia al plan divino. Dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro capitán y que nos alerta y nos dice: yo sé que tú sabes manejar el barco, yo sé que tienes inteligencia humana, capacidades, recursos, herramientas para ir a donde tú quieras, pero toma el control tú del barco, toma el timón. ¿O quieres que lo tome yo y yo haga de tu vida y de tu ministerio algo que no te imaginas? Y ahí, pensando en ese concepto, me nace esta cita bíblica, que no la tengo preparada ahora, no es parte del mensaje, acerca de la carta de los decretos, que dice la palabra de Dios que Satanás tenía preparada en nuestra contra. Pero ¿qué hizo Dios con el acta o con la carta? Que básicamente es la misma palabra, es un sinónimo de los decretos. ¿Qué hizo Dios con ella? La rompió, dice la palabra que rompió, canceló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Esto no nos deja una luz bien amplia en cuanto a nuestro propósito, o los místicos podrían llamarle también nuestro destino, que en realidad dentro de mi pensamiento siempre ha existido propósito, nunca un destino, porque el destino vendría a ser el misticismo de un plan humano que no tiene relación conmigo. Yo anhelo vivir siempre bajo la voluntad de Dios, porque ha sido extraordinario vivir bajo esa soberanía divina, que en muchos momentos puede ser que nos favorezca, pero en otros no nos va a favorecer tanto. Y en medio de que no nos favorezca, también está la rendición. Si había un acta de los decretos en nuestra contra, que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, Él decidió romperla, abolir, descartar en mi contra. Entonces yo no tengo que caminar más por esa, se fue quitada. Y entonces yo camino bajo el acta de las bendiciones, porque si hay un acta de decretos, posiblemente hay un acta de la bendición de Dios. Hay un acta, hay un plan, es decir, un plan de lo que Dios ya trazó para mi vida, y un acta que está en mi contra. Y yo soy responsable de cuál voy a vivir. Yo soy totalmente responsable de mis decisiones. Hay una pregunta, yo hacía siempre a algunos alumnos y hermanos de la iglesia también, y es: ¿qué toman las personas exitosas? Franco, ¿qué toman? Agua. Yo tomo agua. Si me regalas agua, te agradezco mucho. ¿Qué toman las personas exitosas, mi hermana Gloria? Decisión. Correcto. Las personas exitosas tomamos, todo se puede decir, tomamos decisiones. No hay un elixir mágico para el éxito. En realidad, la palabra éxito no se menciona en el original
de la Biblia. Yo quiero, hablando, la palabra dice que seas como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No habla de un éxito. El éxito es humano. Habla de perfección o perfeccionamiento. ¿Y qué será mejor entre el éxito y la perfección? Definitivamente la perfección. La perfección nos llama también, dentro de sus atributos, a la santidad. Y vivir en santidad para muchos puede ser una palabra muy complicada de vivir en plenitud o de ejercer. Y yo no difiero de eso en totalidad. Pero sí desafío siempre mi persona y a la iglesia de Dios a vivir en esa santidad que no tiene nada en absoluto que ver con una percepción humana de tradiciones, rituales o métodos para alcanzar la santidad. Yo pienso claramente en las posibilidades de la santidad práctica, diaria con Dios. Vivir en un arrepentimiento continuo y en un desafío permanente de renunciar a mí mismo, que finalmente es lo que Jesús pide y que dijo, claramente nos dijo en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Y el corazón básicamente es todo lo que tiene que ver con nuestro yo. El anhelo del alma hacia lo espiritual o hacia lo espiritista, hacia lo místico o hacia lo sagrado, hacia lo permanente o la impermanencia. Y nuestra patria es impermanente. Nuestra patria no está aquí, no existe. Estas casas, estos autos, esta ropa, todo lo que portamos es simplemente una ilusión que vamos a tener por algunos años. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor después de esta breve introducción. Mire, abra su Biblia, por favor. En Romanos, la carta a los Romanos capítulo 5, verso 3 y verso 4. Romanos 5, 3 y 4. Dice así. Es una versión bastante explícita. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, entonces ya es buena paciencia, y la paciencia carácter, pero no hace ni una coma, carácter probado. ¿Qué dice su Biblia, Pastor Jorge? La paciencia prueba. ¿O entero? Sí, prueba. Y la prueba es esperanza. Claro. Prueba también nos da esta interpretación de esta traducción, perdón, carácter probado. La prueba es eso, nuestro carácter. Hay muchas personas que creemos que tenemos un carácter bueno o malo. Y en realidad no existe el carácter malo o un carácter fuerte. Existe una ausencia del carácter. No existe el término mal carácter. No. No, eso no existe. Eso es una falta total de carácter en cuanto a mis relaciones interpersonales. Yo debo de desarrollar un carácter a través de la prueba, y más en Cristo. Porque yo, si no tengo carácter, entonces tengo un temperamento desproporcional a mis pensamientos, a mis acciones, a mis ilusiones, porque muchas veces también la gente vive metida en sus propias ilusiones de que la vida debe ser color de rosa, por ejemplo, o de que la vida debe de ir todo bien siempre. Bueno,
Eso es antibíblico. En realidad, ni siquiera es una promesa de Jesús. Al contrario, la palabra nos habla acerca de diversas condiciones que nos van a permitir ser probados para la perfección de nuestro carácter. Y el carácter, hablamos de un dominio personal del alma y del espíritu, que si yo no logro entender a medida de lo posible rápido, entonces estoy desafiado, perdón, no es la palabra correcta, estoy destinado a un fracaso en mis metas a corto o largo plazo, simplemente por una falta de carácter, por no haber sido probado y formado en cuanto a mi conocimiento, mi experiencia, el poder de la palabra, la transformación en mi vida. Si yo no tengo esto, estoy en peligro de caer en esta conclusión de la palabra de Juan 10:10. El ladrón me puede matar, me puede robar y me puede destruir. ¿Sí? Porque finalmente son 3 sus acciones. Satanás no tiene más acciones que esas: matar, robar y destruir. Nada más. Él no puede dominarme. Él no tendría que tener el derecho, ni legal, ni espiritual, de poseerme, aunque puede ser que pase. No debería ser así. ¿Por qué Jesucristo no pudo ser endemoniado? ¿Por qué Jesucristo no pudo tener demonios? ¿Por qué ni siquiera poseyó demonios ni lo poseyeron a él? ¿Por qué? ¿Por qué era el Hijo de Dios? Qué fácil respuesta. Es una respuesta muy básica, tonta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no pudo ser? Si un cristiano puede ser poseído por demonios, si un cristiano puede poseer demonios, ¿por qué Jesús, siendo también hombre, no fue poseído por demonios? Y ahí podemos tener varias respuestas. La primera es, y es muy básica, porque Él era el Hijo de Dios, era Dios en la tierra. Olvídese de eso. Él era 100% hombre también. Entonces, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Porque era santo. Porque era santo. Y la santidad no la tenía por default. La santidad no la tenía porque Él era quien era, no, hermanos, era cultivada. Vivía en santidad. Vivía así. Sin embargo, también fue tentado. Y también fue probado. Entonces, el carácter de Jesús fue un carácter totalmente probado. Y, bendito sea el Señor, gracias por eso, fue aprobado. Entonces, en cuanto a la perseverancia, que es la clave para la santidad, es que la iglesia actualmente está más perdida que Adán y Eva el día de la madre. Es increíble que la iglesia, imagínense qué pasaría. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la iglesia, después de haber sido bendecida con milagros, sanidades, liberaciones, transformaciones y de todo al alcance de una oración? Porque es así. Yo oro y mi oración es escuchada primero y depende de quién que sea atendida. ¿De quién dependerá que mi oración sea atendida o no? Porque encontramos diversos personajes que sus oraciones fueron atendidas. Por lo general, fueron atendidas. De los profetas, de mismo Jesús. Lo vemos en el Getsemaní cuando le dijo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez volvemos a la rendición por perseverar o por perseverancia. La iglesia actualmente, a nivel, por lo menos voy a hablar de lo que conozco, latinoamericano, tiene eso en su contra. Muchos atribuimos esto también al mundo espiritual, pero Jesús vivió en un mundo espiritual igual que al día de hoy. No fue diferente. No es que en el tiempo de Jesús, los demonios estaban chiquitos de edad o los demonios eran menos fuertes. No, ahora los demonios, yo escucho esa estupidez, y discúlpenme la palabra, pero es así. Hoy los demonios son más fuertes, hoy las tentaciones son más fuertes. Es una mentira.
Eso no cambia. El reino espiritual sigue siendo el mismo porque Dios es el mismo y no dice la palabra que Satanás siguió creando demonios porque ni siquiera puede crear demonios, ni siquiera los puede fortalecer. El reino de las tinieblas no está capacitado para ser fortalecido, no tiene esas habilidades. Pero ¿quién sí tiene esas habilidades? El pueblo de Dios. Tenemos habilidades y estrategias, tenemos herramientas para que el pueblo de Dios en el presente, en el eterno presente, sea bendecido de tal manera que no tenga que vivir ningún tipo de peripecia espiritual, tropiezo o negación a sí mismo de un desarrollo personal. Porque finalmente yo necesito que la iglesia, como pastor, por ejemplo, en mi caso, de Ministerios El Shaddai, la iglesia, nuestro objetivo como iglesia es que dependan total y absolutamente del Señor. Que yo no tenga que estar ahí, como está pasando precisamente en este momento. Yo no tengo por qué estar en la iglesia. No es, ay, pero eres el pastor, tú necesitas estar todos los domingos ahí. No, Señor. Yo, hijo de Dios, no pastor, yo necesito que el Espíritu de Dios esté donde yo esté. Porque esa es su promesa. Que donde 2 o 3 estuviesen, ahí iba a estar Él. Entonces, mi permanencia como persona no es importante en un lugar o es imprescindible. No, la iglesia tiene que funcionar conmigo, sin mí, sin la pastora que, bendito sea Dios, se quedó a cargo, ¿no?, de la iglesia, con los hermanos, con los líderes. Hay un culto, hay alabanza, hay fiesta el día de hoy en nuestra iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, diversas situaciones donde nosotros podemos hacernos independientes de la necesidad humana. ¿Usted cree que somos o debemos ser dependientes de nuestra humanidad en algún sentido, de ser, necesitar siempre el apapacho, el abrazo, el beso, el mensaje, el cariño de una persona para ser hijos de Dios, para mantenernos sólidos, firmes? Definitivamente no. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la iglesia, a la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo logramos si no metemos en la palabra de Dios estas herramientas? Y una de las principales, la perseverancia. El perseverar en medio de lo que yo tengo que hacer. Para tener yo, por ejemplo, la perseverancia como herramienta y poderla usar, yo necesito usar otra herramienta antes de iniciar a perseverar. ¿Cuál es? Y es bien fácil. Mira, Franco, no sé qué pasará. Y en eso todos fallamos. Muchas veces. Y honro y bendigo a quienes se esfuerzan en no fallar en esta. Porque usted, ay no, pues es que perseverar es fácil. Ya conocemos ese mensaje, perseverar. Sí. Pero es importante que yo sepa cuál es la predecesora de la perseverancia. Predecesora y antecesora de la perseverancia. Correcto, está dentro de la obediencia. Pero vamos un poquito más arriba, que todavía es hermana de la obediencia, mi hermana Gloria. Sí es hermana. Para alcanzar la perseverancia en mi vida natural, necesito otra amiga. Paciencia. También es amiga de la obediencia. Y sí, está correcto. Pero hay una más. La priorizar. La prioridad de mi vida. Si mi prioridad no es Dios, nunca seré un cristiano perseverante. Es imposible que si yo no soy o no priorizo a Dios antes que todas las cosas, es imposible que yo alcance la perseverancia y mucho menos la santidad, porque perseverar para la santidad es una cadena, van unidas. Entonces, por ejemplo, decimos en broma, ¿no? En este momento o en algún otro momento podemos decir en un sentido,
ay, el pastor Jorge aquí vive a 5 minutos y llegó tarde. Y es un chiste. No, no es ningún chiste. No está bien. No está bien. Y en eso debe ser exhortado. No puede ser que si vivo a 5 minutos de mi congregación, yo llegue tarde. No puede ser. Yo vivo a 17 kilómetros de la iglesia. Y llego 1 hora antes por costumbre de 12 años pastoreando en México. 1 hora antes, y los hermanos son testigos que van a ver este video, son testigos. Si usted quiere verme a mí, a las 11 yo estoy en la iglesia. Sea como sea, no llegué a hacer nada tal vez, pero a las 11 yo estoy ahí. Y el servicio empieza a las 12. Este muchacho me conoce desde que tenía 7 años. Y todas las veces yo estaba antes que él. Todas las veces. Porque mi prioridad principal no es la gente, no es el templo. Es que Dios quiere que mi responsabilidad sea prioritaria para Él. Entonces hay un verso bíblico, no sé si me puede ayudar Pastor Jorge a buscar lo que dice, y es un mandamiento, me parece que está dentro de los 667 mandamientos de la Torá, que dice, asistirás a todas las santas convocaciones que el Eterno tu Dios haga. Todas. Y por ahí nos hemos acomodado también a rendirle al Señor como iglesia nada más el día domingo. No, el bíblico nada más el día domingo, sí. Irrefutable. Domingo, sábado, el día que ponga, viernes, lunes, pero es que sea el día del Señor. Ok, está bien. Por tradición puede ser sábado o domingo. Y aquí nos podemos llevar toda la tarde debatiendo eso. Irrelevante. Dale un día al Señor. Ok. ¿Cuál será el verso, pastor? Ese de la asistencia a la congregación, el no dejar de asistir. No. Es una orden que está en Deuteronomio. Deuteronomio, Levítico. Está dentro de las leyes de la Torah, que son 667, algo así, no tengo el número correcto, pero dice, asistirás a todas las santas convocaciones. Deuteronomio 31:12. A ver qué dice mi hermana Gloria, por favor. Deuteronomio 31:12. Deuteronomio 31:12 para los que nos están viendo por Facebook. Amén. Por favor, bien fuerte, mi hermana Dice Gloria. así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es una orden, Es una orden. no es una sugerencia, Harás congregar al pueblo. no es un sugerencia. Todos nos vamos con que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya, hermanos, apréndanse textos nuevos, apréndanse ese de No me memoria. acordaba de ese. Ese no, para nada. Bueno, Otro me acordaba. Se agrega lo- Amén. se agrega lo otro y ahí podemos tener muchos más, muchos más. Es una orden. Todas las santas convocaciones que el Eterno tu Dios haga, asistirás. La cita, mi hermano Eduardo, era Deuteronomio 31:11. Ya. 12. 12. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, no, fíjese que no puedo ir porque vino visita? Me importa un reverendo cacahuate la visita. Pero es que vino de México y... ¿A mí qué me interesa que vino de México el pastor Cristian? ¿No quiere ir a la iglesia conmigo? Ahí te ves, pastor, nos vemos más tarde. Sí, porque yo tengo una prioridad. Mi prioridad es el Señor. No, pero es que hace mucho que no lo veía. Me da lo mismo. Me da lo mismo. A mí que me visite quien me visite. Yo he priorizado al Señor. Porque de Él mana todo lo que yo soy y lo que yo puedo ser en Él. No necesito nada ni nadie más. Nadie puede ocupar ese lugar en mi vida. Ni los hijos, ni la esposa. Si yo no priorizo, yo no puedo ser una persona perseverante. No hay manera. No hay forma de que yo trate de vivir la santidad divina si yo no priorizo al Señor. Esa es, digamos que la tríada de la santidad es esa. Priorizar, perseverar, igual a santidad. Eso es. Jesús hacía eso. Él priorizaba su tiempo con Dios antes que cualquier otra cosa. Antes que lo que sea.
hablábamos precisamente, un montón de comentarios de gente, y he estado leyendo mucho acerca precisamente de la importancia de nuestra vida en esta tierra, que es bien importante, porque tenemos un propósito y que nada más nosotros estamos listos para cumplirlo y diseñados para cumplirlo. Nadie más va a cumplir el propósito con el cual nosotros venimos a esta tierra. Nadie. Que dice, no, pues es que la Biblia dice que retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Robe. Ni siquiera dice tome. Robe. Y el ladrón no es de Dios. Entonces no va a venir un hijo de Dios a robarme algo. Un hijo de Dios no puede robarme algo. No se está refiriendo entonces a que un hijo de Dios, si yo me quedo quietecito sin hacer nada, va a venir otro hijo de Dios y me va a robar mi corona y entonces él va a hacer mi trabajo. No, no funciona así. No se refiere eso a la palabra. Alguien me va a venir a robar y no es un hermano. Entonces me puede robar de 1000 maneras. Pero si yo estoy priorizando a mi Señor, estoy perseverando en buscar la santidad divina, es imposible. El pastor Jorge daba una enseñanza en Ciudad Juárez que decía, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, etc. Y luego dice que aún los escogidos serían engañados en los últimos tiempos. Pero, ¿quiénes, hermano, no van a poder ser engañados? Los fieles. Los fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. La fidelidad. La fidelidad es más profundo que solamente un ritual, que solamente un conformismo, que solamente una tradición, no. Si la iglesia de Dios pusiese en práctica el principio de la prioridad, todo en su vida práctica cambiaría. Hablamos de su matrimonio, de la escuela, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es dificilísimo, yo sé que sí. Y es un desafío, lo es. ¿Es posible? Totalmente. Dios no sería tan malo para ponernos en su palabra, no solamente ese verso que mencionamos anteriormente, que dice, yo quiero que tú seas como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y hay más que hablan acerca de alcanzar la perfección, como para no alcanzarla. Sí se puede. Sí se puede. En esta tierra no lo creo. Pero el día que yo alcance el propósito, mi diseño y mi asignación, y la alcanza a la perfección, en mi teoría me muero inmediatamente, porque ya no tengo nada que hacer aquí. Nada. El día de ayer, no sé si ustedes conocen o no, pasó un incidente bastante duro, fuerte, impactante en todo caso para mi vida. Estábamos allá en Puerto Montt y terminando de almorzar, revisando ahí algunos comentarios. Pone un apóstol del Salvador en una de sus notas: les pido de sus oraciones que oren a favor de la vida del apóstol Pedro Cantú, porque le dieron un balazo, estaban en un restaurante, lo hirieron de bala y va rumbo al hospital. Ok, yo quedo, horas más tarde, ya está en la presencia del Señor el apóstol Cantú, 50 y tantos de años. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dios, se te escapó el que el ladrón lo atacara al apóstol. Tenía mucho, un día anterior había estado en una conferencia magistral en un restaurante bien bonito en Houston. ¿Qué pasó en Texas? Dios, ¿te dormiste? Dice tu palabra. No. Ya había cumplido su propósito. El haber ido a dar esa conferencia, terminarla y que lo maten, te muestra una sola cosa: era lo último que tenía que hacer. Ya. Eso no fue el diablo, ese no fue un enemigo, ese no fue un demonio. Ese fue el plan de Dios, decir, hasta aquí. Está fea la manera, horrible. ¿Tendrá algo que aprender toda la comunidad? Tendríamos que aprender algo. En mi caso, claro que lo aprendí. Tuve la bendición de conocer al apóstol Cantú, un hombre renombrado a nivel internacional. Bajo cobertura, él estaba bajo cobertura del apóstol Norman. Y uno de los bastiones más importantes dentro de la organización a nivel internacional. Murió. ¿Y qué habrá estado haciendo de su vida? Él priorizó a Dios antes que su seguridad. Terminó eso, a lo mejor le quedaba lejos, a lo mejor no, compartir con los hermanos, estar con los hermanos, sacrificar su vida
para servir en una ciudad que tal vez no era la de él. Le dan un balazo, las 3 hijas bien, la esposa bien, y él es el único que muere. ¿Habrá perseverado en la fe? Yo creo que sí. ¿Habrá priorizado al Señor? Yo creo que sí. ¿Habrá cumplido su propósito en el Señor? Yo creo que sí. Para nosotros puede funcionar esto en un raciocinio bien básico. No, eso no, ese fue el diablo, ese no tiene nada que ver con eso. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos: bienaventurada es la muerte, gozosa se alegra el Señor de la muerte de sus santos. Es increíble eso. Pero entonces a mí sí me deja una enseñanza. ¿Qué estoy haciendo yo con los días de vida que Dios a mí me ha dado? Considero yo, y aquí quiero dejar algunas preguntas para todos, que nos las podamos hacer esta semana. ¿En cuánto porcentaje estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Sería la primera. ¿Cuánto es que yo estoy priorizando el llamado de Dios y el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuánto por ciento lo estoy cumpliendo? Como Él quiere, no como yo puedo. Porque si es como yo puedo, entonces no habría la historia del arca de Noé. ¿Cuántos años tardó Noé haciendo el arca? Tenemos un aproximado. Solo un aproximado. 120 años por lo menos. Sí. Pero ¿qué pasaría si Noé hubiera dicho: no, comienzo la semana que viene, Señor? Nomás con una semana. No, Señor, ¿sabes qué? Esta madera no me gusta, yo la quiero de otro tipo de madera. Voy a conseguir otro tipo de madera. No la que Dios diseñó. ¿Qué tal si hubiera quitado un codo al tamaño del arca? La afectación pudiera haber sido catastrófica. ¿A qué nivel? A nivel de que Dios ni siquiera hubiera usado el arca. Cambia ahí el asunto. Ni hubiera usado nada. Yo pienso eso. Eso es solo un pensamiento, no es una seguridad. Entonces, a lo que yo me refiero, amados, es que ¿cuánto nosotros podemos ser capaces de recepcionar el llamado, el ministerio, el don que tengo y hacerlo conforme a mis capacidades, conforme a mis posibilidades, conforme a mí, y no muriendo al yo? Otra vez, hay diversos ¿cómo podríamos llamarle? Obstáculos que vamos a tener y que todos tenemos en el camino a servir al reino del Señor. Personalmente, ya son 21 años, este año estamos cumpliendo 21 años de ministerio misionero y pastoral. Y he visto eso y he aprendido a gozarme y agradezco a Dios por eso, que el ministerio nunca jamás es lineal. Y agradezco mucho por eso, porque la mente que el Señor a mí me dio no es y ni ha sido nunca una mente lineal. Ha sido una mente pam. Y con esto no quiero decir una mente que divaga o una mente inconstante. Al contrario, una mente con una meta muy fija, pero con diversa creatividad y multiforme gracia de Dios. Literal, esa es mi mente. Si Dios me hubiera marcado a mí de la a la Z lineal, yo creo que me aburro y cometería muchos errores. Y esa es otra de las claves bien importantes. Dios no quiere nuestro sufrimiento en el proceso. No lo quiere. Él no tiene un plan que me duela a mí. El plan del Señor es perfecto. Cuando hablamos de la perfección y de la voluntad de Dios, que tiene argumentos maravillosos, que dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces no tendría que contrapuntearse conmigo. No tendría que herirme, lastimarme, hacerme enojar. No puede ser. El tema es si yo me resisto a ella o fluyo en ella. Y hay algo que yo valoro mucho de la enseñanza ayer con la partida del apóstol Cantú, que aún después de muerto sigue predicando con su muerte. Es increíble. Para mí es increíble. Muy reconocido a nivel internacional. Y ahora sigue predicando. ¿Cómo? De esta manera. Entonces yo recepciono y digo, no, yo no voy a perder mi tiempo en cosas que me detengan en el ministerio. No estoy dispuesto. Primero, porque Jesús pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto para que yo tuviera sanidad, libertad, liberación
gozo, paz, paciencia y tener los frutos del Espíritu, tener los dones del Padre. Y yo no los voy a aprovechar. Yo voy a dejar que todo eso se quede en el aire. No, es mío. Me pertenece. El reino de los cielos me pertenece. Según la palabra, yo estoy sentado a la diestra de Jesús en este momento. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener todos los beneficios de la cruz? Ah, no, es que sí los puedes tener. Pero ¿por qué no los puedo aprovechar? Eso es diferente. ¿Por qué no los aprovechas? De que los puedas tener, los puedes tener. ¿Por qué no los aprovechas al 100%? Siempre es por una sola cosa. Por lo que el apóstol Pablo llamaba este cuerpo. Porque lo que debo hacer, no lo hace. Y lo que no debe hacer, eso quiere hacer. Un estorbo. Un estorbo en una capacidad humana. En una capacidad divina. Rendida a los pies de Cristo. Es una herramienta extraordinaria para hacer su voluntad. No la mía. Pero en eso se nos puede ir la vida. Y en eso se nos pueden pasar los años. Y la edad del hombre, hay una edad establecida. Hay días contados para nosotros. O sea, no es que Dios nos va a dar chance de decir, a ver, el propósito tuyo era que de aquí a los 80 cumplieras esta misión. X misión, la que cada uno tengamos. Pero a mí apenas me brilló lo que yo tenía que empezar a hacer a los 60. Ay, va a decir Dios, híjole, yo quería que tú vivieras sirviéndome en mi reino y aquí en la tierra, maravillosos 60 años de ministerio. Eso era lo que yo quería para ti. Pero como acabas de empezar a los 50, ¿qué crees? ¿Cuántos va a ser de ministerio? ¿Eh? 30, 20. ¿Eso? Nah, pues mejor nada. No, yo no estoy dispuesto a eso. No quiero, no vale la pena. No vale la pena. Y Dios no me va a decir, ay, empezaste tarde. Entonces, tu vida era a los 80, ahora te voy a dar hasta los 100. ¿Para qué? Para andar dando lástimas. Para servir a medias. No, Dios, a los 80, mijo. Te di hasta los 80. Tu problema si entendiste bien o entendiste mal. A ver qué cuenta me presentas. Yo te di para que sembraras la semilla. Pero Señor, la sembré en otoño. ¿Cuánto va a dar de fruto si yo siembro en otoño un tomate? ¿Alcanzará a dar fruto? No. Ustedes que son de campo. No, tú no. Ellos. ¿No? ¿Por qué? Pero si yo le voy a abonar la tierra, yo le voy a dar el mejor almácigo, yo le voy a hacer un trasplante bello, voy a darle potencia a esa tierra. ¿Por qué no? Porque no estaba en el tiempo. Exacto. ¿Puedo yo atrasar el tiempo? No. ¿Adelantarlo? Yo tengo una sola cosa que hacer. Accionar. Accionar. Tengo un amigo que dice, acción, reacción. Rápido. Ya. Dijiste sí a la obra, dijiste sí a la fe, dijiste sí al tener a Cristo en tu corazón. No hay tiempo que perder. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué espero? ¿Qué me... Ahí estamos. Súper importante que vayamos a entender en base a la prioridad, la perseverancia y la santidad, los tiempos divinos. Hablando la palabra, dice, yo quiero que tú aprendas a discernir los tiempos y las sazones. ¿Cuál será la cita de esa? Porque, mire, yo tenía otro tema bien diferente, pero vienen esas citas a mi cabeza. Yo quiero que sepamos, dice la palabra, los tiempos y las sazones. Y si podemos profundizar en estas dos palabras, vamos a encontrar un tesoro extraordinario, que no es lo mismo. ¿Sí? Tiempo, reconocemos que no es un tiempo humano. No viene de la raíz cronos. Viene de la raíz kairos. ¿Ok? Entendiendo del kairos de Dios y las sazones. ¿Qué se refiere esto? Se refiere a la etapa donde yo voy a poder disfrutar si está en el tiempo correcto o en el tiempo incorrecto. Las puedo disfrutar, las dos, de manera correcta o incorrecta. Es como la cazuela. Hay quien le gusta la cazuela bien caliente que le queme la boca. Y hay gente que le gusta tibia. ¿Cómo se debe de comer la cazuela? Yo no sé. Hechos 1:7. ¿Cómo? Estaríamos esperando el No, pero tiempo. ahí habla que no les toca, no nos toca entender los tiempos y las sazones de Padre.
Hay otro que dice que sí. Que habla, creo que de que seamos entendidos en eso. Discúlpenme que no tengo esas citas, tengo otras. Sí, entendido los tiempos, ese sí Sí, habla de la tribu de Isaacar. ya. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos Ahí está. y que sabían lo que Israel debía hacer. Ya, ¿ve? No está hablando de una temporada. Eso es bien importante. No quiero profundizar más en ese porque es bien profundo, sino vamos más al tiempo. Y con respecto a las sazones, la palabra tiene que ver en cómo se disfruta más una comida. Por una explicación muy burda, muy básica. No sé, la gente generalmente comemos calientita, Claro. pero te la puedes comer igual fría. Dios no quiere que tú comas mal, que yo coma mal, que no lo aprendamos a disfrutar. Porque a mí de qué me sirve que yo empiece este plan ministerial que ya comentamos a mis 60 años. Ah, no, ya. A mis 60 años, en mi idea, yo ya debo estar en otra etapa ministerial, en otra etapa muy diferente a esta, a mis 35 años. Pero a los 60, yo andar haciendo el plan que Dios me dijo, no, sería la peor tontería que yo podría hacer. Ahora vemos el ejemplo de este Josué, que le dice, pero dame ese monte y con mi fuerza, Señor, lo he de tomar, ¿verdad? Que está conquistando, va con el pueblo, pero ya era edad. Él tenía 80 años. 80, a los 80 y todavía quería pelear y entrar y combatir y todo. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, adelante. No, es que ahí justamente yo creo que habla de lo que tú dices, porque en realidad en el caso de él siempre estuvo haciendo el tema de la voluntad de Dios, o sea, no fue un atraso que él hizo. No, claro. Él siempre estuvo fiel con Moisés y llegaron a la tierra prometida cuando él cumplió 80 y eso ya escapaba de sus manos. Por supuesto. Y aún así él conquistó el monte. ¿Por qué? Aunque tenía 80 años, porque como tú dices, se mantuvo siempre en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No importa, pero si su tiempo era los 80, está Exactamente. bien. Porque él siempre estuvo dando el paso que Dios le marcaba. Exacto. Y si me permite hacer Por un comentario, supuesto. creo que es importante porque desgraciadamente hay un conformismo hoy día en no sé si es de este tiempo moderno, yo creo que tampoco es tan así porque como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que es fue antes y siempre va a ser así. De que mucha gente tiene un conformismo de decir, claro, yo no tengo un llamado, yo no tengo un ministerio, yo no tengo nada de parte de Dios, sino que se lo dejo a los apóstoles, a los pastores, a los supuestamente super espirituales. Sin embargo, eso nace de muchas veces no tener una conversión, yo pienso muchas veces real, o quizás no, cierto, atreverme a decir que no es real la conversión, pero quizás no profunda, por un tema de testarudez, de que no amo a Dios sobre todas las cosas. Por supuesto. Porque cuando una persona ama a Dios sobre todas las cosas, como tú dices, tiene a Dios como prioridad. Y entiende que si Dios me ha dado nueva vida, es porque tengo un llamado. O sea, no me va a dar una nueva vida para que yo diga, voy a conformarme con ser papá solamente. Incluso hay gente que toma cierto, ¿cómo se llama? El ejemplo de José, ¿cierto? El padrastro de Jesús, que cierto, el llamado de él fue solo ser papá. Entonces hay gente que se toma de eso. Entonces yo digo, ¿qué diferencia hay entonces entre tú y un mundano? Claro. Que también es llamado a ser un buen padre y también, ¿cómo se llama? Va a ser juzgado por ser un buen padre. Es una responsabilidad que tenemos todos, seamos cristianos o no. ¿Entiendes? De ser un buen padre, educar a mis hijos, y más si soy cristiano. Pero en Cristo Jesús, lo que no entendemos muchas veces es a la realidad espiritual del reino de Dios en la cual hemos sido injertados por misericordia. Y que es una carrera que tenemos que nosotros correr, como tú bien dices. No es que yo me quede así de brazos cruzados, estoy en el reino de Dios. Yo tengo que correr la carrera y tengo que entender. Pero muchas veces cuando
ocupo excusas, porque son excusas, Totalmente. de que esto es para los super espirituales, que esto es para los que tienen un ministerio, que esto es para los de allá. Simplemente son excusas para yo no priorizar y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y estoy faltando al primer mandamiento y el más importante de todos. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque Podemos basarlo ahí, fíjese. exactamente, porque es el primer mandamiento y el más importante de todos. O sea, y lo que yo dejo de ver con eso es que no amo a Dios sobre todas las cosas. Así es. Y si no amo a Dios sobre todas las cosas, no hay ningún otro mandamiento que pueda estar cumpliendo. No, ni uno. ¿Me entiendes? Entonces, partiendo de ahí, ahora si quieren una cita bíblica por ahí, en las Escrituras dice de que los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas están puestos para ejercitar a todos los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio. No de los 5 ministerios, sino del ministerio que tienen los santos. Claro. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, todos somos llamados. Entonces, también creo que hay un tema de que, como tú dices, si uno no hace la voluntad de Dios, si uno no hay una participación activa en la voluntad de Dios, uno pierde la oportunidad y no que otro se la venga ¿cómo se llama? A robar, sino que es uno el que se perjudica. Porque nosotros nos encontramos con el ejemplo de el rey, ¿cómo se llama? Esaú, por ejemplo. Dios le hizo una promesa, le dijo, y tu reino será para siempre, dentro de las promesas que le hace cuando lo llamó. Pero justamente porque dentro de su corazón Dios nunca fue una prioridad. Porque nosotros vemos muchos ejemplos de que él quería pompa, que lo reconociera el pueblo, que no quedara avergonzado, etcétera, etcétera. Él fue desechado, aunque no del todo, Claro. pero por lo menos Dios dijo, yo tengo que levantar a un verdadero rey. Entonces, lo que no entendemos es que muchas veces, y quizás esto ya me escapo del tema, ¿cómo se llama? Y con esto voy a concluir, pero muchas veces nos encontramos en las Escrituras que Jesús habla del llorar y el crujir de dientes. Y muchas veces hace abierta referencia al lago de fuego y azufre, y uno lo entiende en el contexto. Pero otras veces no. Hay otras veces que está hablando, incluso podríamos entender lo que está hablando de cristianos que se enfrentan al juicio y no obtienen la recompensa que querían. Por ejemplo, en la parábola, ¿cómo se llama?, de los talentos, donde el Señor llamó a sus siervos, no a mundanos. A uno le entregó 5, a uno le entregó 2 y a uno le entregó 1. Y cuando vino a hacer cuentas con sus siervos, ¿y eso cuándo ocurre? En el tribunal de Cristo, ¿cierto? A uno que tenía 5 lo puso con 10, lo premió, al que tenía 2 hizo 4 lo premió, al que tenía 1 y dice échenlo afuera. Eso no es que pierda su salvación. No. ¿Me entiendes? Claro. Pero sí es un arrepentimiento eterno, de algo que ya no puedo volver atrás. No hay manera. ¿Me entiendes? Triste. Tuve esta vida, tuve la unción del Espíritu Santo, tuve esta era, ¿cierto?, en que podía haber hecho la voluntad de Dios y ya no puedo volver atrás. Qué triste. Porque ya llegó, ¿me entiendes? Entonces, es un lloro y un crujir de dientes porque todas las excusas que tuve, de que tengo que priorizar ser papá, mire, yo soy bien claro siempre y digo que nuestra prioridad delante de Dios es la familia. Pero, mientras yo esté haciendo la voluntad de Dios, si yo ocupo a la familia como una excusa, No. Correcto. ahí me estoy equivocando. 100%. Por ejemplo, yo quería, bueno, esto es un paréntesis, yo quería, ¿cómo se llama?, invitarte antes a almorzar, pero después dije, llevo 2 semanas sin ver a los niños, ellos me ven media hora en el día, llego acá media hora entre que corro, los saludo y me voy a trabajar a otro lado, después llego a las 10:30 de la noche. Entonces dije, este es el único día domingo que realmente puedo estar con ellos. No, voy a estar con ellos durante toda la mañana. Entonces, pero yo no ocupo eso como excusa, por ejemplo, para no verte. Por supuesto. ¿Me entiendes? O decir, hoy día no hay culto, porque tengo que estar con mi familia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es distinto a priorizar la familia en el orden de Dios, a ocupar muchas veces eso como excusa Sí. por lo que está dentro de mi corazón. Sí. Y todos tenemos un llamado, y para los que están en Zoom, todos tenemos un llamado al ministerio de parte de Dios. Todos. Y es un llamado, es una demanda, Así es. porque Jesucristo murió por eso. Y para eso Dios nos ha dado dones naturales y obviamente también sobrenaturales, los cuales deben ser desarrollados
y deben ser bien ejecutados. Porque también hay un error cuando yo los empiezo a ejecutar mal también. No, Lo uso. peligro. Es un peligro. Sí. Eso quería Muchas gracias. comentar. No, genial. Yo creo que Dios en este tiempo quiere eso, que podamos ser esa luz para que todos podamos despertar del letargo donde se nos quiere meter por muchísimas vías. La televisión, la vida cotidiana, las malas prioridades que tenemos, que me encantó la manera que lo desglosó, excelente, de cómo priorizo mi familia a la par con Dios. Eso es sumamente importante. ¿Y qué vale más en eso, en mi balanza con Dios? Que al final Dios me va a pedir cuentas de mi familia. No me va a pedir cuentas de la familia del hermano Juan. No, mi familia. Y en ese balance es donde Dios quiere nuestra perseverancia, nuestra prioridad. El mandamiento ese queda como base de esta predicación, esta enseñanza, ¿no? De decir, si lo priorizo, tengo la garantía de que voy a perseverar. Y tengo la garantía por esa misma razón de que mi vida va a ser una vida que se va a enfocar a la santidad. Así que, bueno, pues muchas gracias por el compartir, sí, mi hermano. Quería decir algo mientras estaban hablando y venía a mi mente cómo, ¿cómo se llama? Que perdió la primogenitura, la vendió por un plato de Esaú. Y después cómo él lloraba. Y la perdió. O sea, en mi corazón está el hecho de que la iglesia está en este momento en ese límite de poder perder esa primogenitura que el Señor nos ha dado, vendiéndonos por y que me atrevo a decir que muchos ya la han perdido. Entonces después, como al hablar Eduardo de esa manera del sentir y el arrepentimiento del lloro, venía a mi mente como él lloró, pero ya no había vuelta. Eso. Y eso quería compartir con... Qué bueno, no, muchas gracias. Ha sido para mí bien gozoso poder estar aquí, impensado, sí, dentro de los planes de Dios ya estaba, pero para mí siempre un gozo. Reciban muchos saludos del Ministerio El Shaddai en Juárez, de mi esposa, mis hijos. Bueno, que el Señor le siga añadiendo mucho más en bendición y pues oramos para darle gracias al Señor por este tiempo. Amén. Seguimos ahí, ¿verdad? Sí. Padre, te damos muchas gracias esta hermosa tarde por tu amor a nuestra vida, Señor. Por tu presencia que sin duda alguna trae a nuestro corazón la vitalidad, la fortaleza y la fuerza que solamente y solo proviene de ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos tu palabra como una fortaleza a nuestra alma, como un aliciente, Señor, que venga a traernos, Señor, un ánimo pronto a desafiar a tu iglesia, a vivirte, a experimentar, Señor, tu reino en medio de tanto caos humano y mundial. Señor, líbranos de todo mal, líbranos de quedarnos dormidos, líbranos, Señor, de no hacer nada y quedarnos impávidos ante los ataques naturales y espirituales de este siglo. Líbranos de ello, te lo pedimos, Señor, y desde lo que tú nos has puesto a realizar en tu reino, ayúdanos a que desde nuestros llamados, nuestros ministerios, podamos hacer lo mejor para ti, Señor, desafiados en hacer una obra primorosa para ti y no una obra con negligencia. Padre, nos desafiamos en ti a hacer todo lo que tú pongas delante de nosotros en cuanto a la búsqueda de tu presencia y tu Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, esta casa, bendecimos esta familia y cada una de estas familias aquí representadas en la distancia, en la presencia. Señor, bendecimos el ministerio formando discípulos y te pedimos, Señor, que tu palabra traiga mucho fruto, aún, Señor, que nosotros tal vez no alcancemos a dimensionar ni ver con nuestros ojos naturales. Pero sabemos, Señor, que tú has de traer mucho en cuanto a ti y a la obediencia que nosotros ponemos delante de ti. Dótanos, Señor, de sabiduría, de conocimiento,
Y que estos dos, Señor, nos puedan animar a perseverar y a priorizarte en medio de toda nuestra vida. Gracias, Padre, te damos esta tarde por este hermoso tiempo. Dejamos tu bendición, dejamos, Señor, en este hogar tu gozo, tu presencia, tu amor. Y gracias, Señor, nuevamente por este privilegio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.